sí, Felipe, te escuchamos. Sí, Felipe. Bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Agradecemos mucho el espacio. El día de hoy vamos a hacer un webinar muy interesante para todos. Se llama Aprendizaje Maker desde casa. Me encuentro con mi compañera Carolina Hernández. Ella es la otra presentadora que va a estar haciendo la sesión conmigo. Cristina está de moderadora, la persona que ustedes escucharon hace un momento. Entonces vamos a presentar primero a Caro. Caro, si quieres, pues, dinos un poco de ti. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Hernández, coach académica de Santillana Compartir, licenciada en educación bilingüe. He liderado algunos procesos en colegios bilingües, 15 años de experiencia. Fui participante del programa de la Universidad de Harvard para dictar clases de ESL para inmigrantes. También tengo algunos estudios sobre psicopedagogía y amo el aprendizaje por proyectos. Entonces, la idea es que hoy podamos compartir muchísimo de esa experiencia que he vivido en el aula y ahora entrenando mis profes. Ahora sí damos paso para que conozcan un poquito de mi compañero Felipe. Gracias, Caro. Bueno, entonces, mi nombre es Felipe Cárdenas. Yo tengo una maestría en educación con énfasis en tecnologías de la información y comunicación de la Universidad de los Andes. Soy coach académico de UNO Internacional Colombia. Estoy asignado para la regional de Antioquia, del Eje Cafetero y del Valle. Entonces, si me ven mis colegios en este momento, les mando un saludo. Muchas gracias por estar conectados. Soy formador docente también con experiencia en el sector público y privado. He diseñado materiales que fomentan el aprendizaje significativo, transversal, centrado en el estudiante. También pues tengo unas investigaciones y publicaciones internacionales en conferencias sobre e-learning o aprendizaje pues remoto, y cuento con más de 12 años de experiencia en enseñanza sincrónica y asincrónica blended o pues mixta. Principalmente como profesor de inglés. Entonces, pues, el día de hoy quería pues, contarles un poquito acerca de nosotros para ya comenzar nuestra sesión. Quiero saber de dónde nos visitan, de dónde nos están viendo. Si quieren pueden escribir en el Q&A o en el chat que ustedes tienen. Cuéntenos de dónde nos están viendo. Yo quiero saber si hay colegios en toda Colombia que están conectados en este momento. Cris, tú me cuentas ahí cuando escriban en el chat de dónde están, pues, cada persona, dónde nos está viendo. Claro que sí, les recordamos, a mano derecha arriba en la pantalla encuentran la opción de preguntas y respuestas, entonces para que nos compartan desde qué ciudad, desde qué colegio nos acompañan y aquí los estaremos saludando. Listo, entonces esperemos que ellos escriban, las personas pues que nos están viendo, nos dicen de qué colegio, de qué ciudad. Es importante saber de qué ciudad nos están escribiendo. A veces nos ponen en colegio, pero queremos saber quiénes son los que están presentes el día de hoy. ¿Cuántas personas tenemos en el momento? En este momento ya nos acompañan 142 asistentes y ya aquí nos están diciendo que nos acompañan del Colegio Infantas de Barranca Bermeja, nos acompañan, tenemos a alguien de Pensilvania, de Medellín, de Pereira. Estamos internacionales hoy. Uy, bueno, muy bien. Eso está muy, muy chévere. Bueno, entonces sin más preámbulo, empecemos nuestro webinar. Queremos pues primero mostrar los objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Juan, si nos colaboras un momento con la presentación, ya vamos a mirar entonces la siguiente diapositiva. Aquí nos dice, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué es Maker? ¿Cierto? Vamos a ver, porque mucha gente me preguntaba cuando pusimos la publicidad como, pero eso de Maker yo nunca lo había escuchado. ¿A qué se refieren con Maker? Eso es lo primero que pues vamos a hacer nosotros, aclarar el concepto. Lo segundo es verificar también cuáles son esos principios en educación, porque pues una cosa es la cultura Maker y otra cosa es la incursión en educación. Seguidamente vamos a hacer la conexión con el currículo, porque pues muchos de los que nos están viendo son docentes que quieren saber cómo incluir el aprendizaje Maker o que han venido trabajándolo, pero de pronto se preguntan cómo hacer la articulación con el currículo. Ustedes saben que cada colegio tiene pues una necesidad específica, entonces eso también lo vamos a tocar. Luego aparece las letras que ustedes ven ahí, D-I-Y, en inglés pues es do it yourself o hazlo tú mismo, y las 3 R. Creo que ustedes han
de pronto experimentado con este DIY o do it yourself, porque pues son todos esos proyecticos que uno hace por sí mismo, ¿no? Entonces eso también está incluido en nuestra cultura maker, lo vamos a ver. Ya para terminar, pues hacia el final vamos a ver el modelo Canvas y presentamos también pues un catálogo de los makers que tenemos en Santillana con 1i y con compartir, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué es maker? Maker básicamente es el aprendizaje a través del hacer. Ustedes saben que hay muchos momentos en donde uno tiene, donde uno hace experimentos, donde uno tiene esos espacios donde tiene resolución de problemas, hace algunos prototipos, pero para no ir tan lejos, cuando uno tiene algún problema en la casa, no sé, se le dañó algo, uno generalmente llama a un especialista, a un técnico que le ayude, pero no hay nada más satisfactorio que hacerlo por sí mismo. Si ustedes ven, ahí nos dice que es un espacio de colaboración en red, también se trabaja pues en pareja, en grupo, pero es motivado por precisamente la autorrealización y la diversión de poder pues lograr que uno pueda desarrollar un elemento, hacer un prototipo, un device o bueno, algún tipo de elemento que nos pueda ayudar en nuestro diario vivir con los problemas que tenemos, ¿no? ¿Qué hacen los makers? Pues fomentan nuevas tecnologías, también pues, la programación de computadoras. Tal vez algunos han escuchado que maker, los que ustedes, algunos de ustedes los que han visto tecnología maker, puede ser código abierto, puede ser programación de computadora, uso de impresoras 3D también es maker, y muchos de estos makers están precisamente enfocados en la salud, en la alimentación, el desarrollo sostenible, el ecologismo y la cultura local. Entonces vamos a ver un ejemplo maker. En la actualidad ustedes saben que en esta contingencia tenemos la situación del coronavirus. Entonces algo que hizo un chico de Canadá, su nombre es Quinn, lo ven ahí en pantalla. Él desarrolló unos protectores para oídos porque los profesionales de la salud, si ustedes han visto, han sido pues perjudicados por todo este tipo de equipamiento que ellos tienen. Entonces, Quinn, muy inteligente con su impresora 3D, desarrolló estos protectores, y esto es una de las cosas que pues vale la pena rescatar porque la creatividad, el diseño no simplemente se limita al especialista, a la persona que ya finalmente tiene el conocimiento a través de una universidad o de unos cursos, sino incluso los niños ya están haciendo investigación, están haciendo, a partir de todas sus habilidades, están desarrollando muchas cosas que pueden contribuir al mundo. Entonces, esto es algo muy bonito. Vamos a mirar los principios en educación. Entonces, Caro, cuéntanos un poquito los principios maker en educación. Ahí tenemos una lista, son muchos más, pero igual si nos quieres contar los primeros y para que todos sepamos. Bueno, tenemos estos principios donde se fundamenta nuestra cultura maker y es el constructivismo, donde el estudiante es el ejecutor principal de su proceso de aprendizaje. Aprende a través de la interacción natural. Allí él implementa estrategias que sean activas, donde él se sienta motivado a consultar, a investigar sobre aquello que llama su atención. El aprendizaje basado en proyectos básicamente es encontrar un reto, un problema y poderle dar solución basado en unos pasos o aquellas pequeñas tareas que me van a llevar a conseguir mi objetivo final. Tenemos el pensamiento crítico, donde el estudiante se cuestiona acerca del proceso que está viviendo, incluso puede desaprender y aprender. ¿Qué quiere decir eso? Aquello que él aprendió y por un momento dice que probablemente no es o no lo convence, puede buscar información acerca de ello e ir un poco más allá para argumentar, para, digamos, tener un discurso un poco más académico. Trabajo colaborativo, donde todos los estudiantes participan de manera activa, tienen unos roles y, digamos, acá tienen la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades. Pensamiento de diseño. El estudiante piensa como un diseñador, incluso esta es una invitación para nosotros como profes a pensar como diseñadores a la hora de implementar uno de nuestros makers. ¿Qué es pensar acerca o pensar como un diseñador? Es cómo lo haría un diseñador para solucionar este problema, ¿sí? Digamos que el estudiante del que ahorita nos estaba hablando Felipe, pensó en algún momento, bueno, sí, tenemos un tapabocas, pero ¿cómo podríamos hacerlo un poco mejor o cómo podríamos mejorar la calidad de vida de aquellas personas que utilizan un tapabocas por más de 8 horas, 9 y demás?
Entonces, pensar como un diseñador, atreverse a crear. El aprendizaje significativo se construye a partir de los conocimientos previos del estudiante y hace transferencia de aquellos conocimientos o nuevos conocimientos adquiridos. Bueno, Felipe, vamos a complementar con la siguiente información acerca de, ¿cuál es la que sigue? Acerca de las preguntas. Sí, a mí me parece importante todo lo que nos dice Caro, porque una de las cosas que uno piensa cuando está haciendo trabajo colaborativo, pues en la presencialidad, digamos que a uno se le facilita porque uno dice, bueno, grupos de 4, de 3 personas, pero ahorita en este momento que cada persona está en su casa, muchos dirán, ok, ¿y yo cómo promuevo colaboración? Sí es cierto que hay muchas herramientas que nos sirven para hacer trabajo colaborativo, pero pues es importante aclarar que el trabajo colaborativo no se limita a que estemos presencialmente haciendo el objeto o el prototipo, sino ustedes saben que el trabajo colaborativo también puede darse antes, durante o después. Las preguntas que ustedes ven en pantalla fueron las que orientaron la incorporación de la cultura maker a la educación. Entonces, leamos las preguntas. Las preguntas son, ¿cómo podemos preparar a los chicos para ser ciudadanos de éxito en el futuro de la economía digital? Otra pregunta es, ¿cómo generamos motivación en los estudiantes de hoy para aumentar mañana la población en las carreras que serán aún de mayor demanda en el futuro? ¿Cómo hacemos todo ello sin perder de vista el desarrollo de otras capacidades relevantes para la formación de ciudadanos competentes y responsables? Porque ustedes saben que también algo muy común es que uno diga, bueno, pero los niños necesitan su clase completa, sus 2 horas de español, sus 2 horas de matemáticas o sus 45 minutos o lo que sea, pura matemática, puro español, puro inglés. Sí, digamos que es algo que se ha venido trabajando, pero ¿por qué no pensar en que la cultura maker puede transversalizar todas estas asignaturas? Y finalmente la pregunta, ¿qué aprendizajes podemos potenciar? Dime, Caro. Quería contarle a los profes también que estas preguntas surgieron de docentes como ustedes, docentes inquietos que cuando vieron que había una revolución que se llamaba Cultura Maker, decían, ¿pero esto qué es? Entonces, unos profesores de una universidad de Estados Unidos, de unas escuelas, en Estados Unidos, después del colegio hay una jornada donde los estudiantes hacen actividades como costura, construcción, hace pintura, música. Entonces, estos profesores cuando veían a sus estudiantes en esas actividades que se veían muy lúdicas, decían, pero venga, ellos están pintando, están tocando un instrumento, están haciendo costura, pero aquí hay todo un proceso, ¿sí? Tienen una tarea establecida. Ellos pueden argumentar, pueden comparar, contrastar, pueden utilizar muchos procesos que para nosotros son pedagógicos. Esto se puede llevar al aula y así fue como surgieron todas estas dudas para incorporar estas preguntas para poderlo incorporar en nuestra cultura maker en la educación. Cuando hablamos de economía digital, ¿a qué nos referimos? En la primera pregunta, nos referimos a el marketing que están viviendo nuestros jóvenes de hoy en día. Entonces, por ejemplo, en el futuro podríamos decir que ya no van a haber empresas o edificios como los que tenemos así, sino que estos muros se van a romper porque ya tenemos todo a través de la conectividad digital. Entonces surgen ideas como Instagram, donde de manera creativa se puede vender aquello que tú has creado, ¿sí? A eso nos referimos con la economía digital. Cuando hablamos de cómo generar motivación a los estudiantes para aumentar mañana la población en las carreras, siempre hemos escuchado que probablemente estamos formando estudiantes para carreras que no existen. ¿Estás de acuerdo con eso, Felipe? ¿Qué opinas al respecto? Totalmente, totalmente. Y siempre pensamos en que lo que estamos viviendo hoy en día sí, ok, es el presente, pero el futuro está a la vuelta de la esquina. Es decir, lo que tú dices, tienes mucha razón. Pensemos en que Airbnb, por ejemplo, desplazó mucho la economía hotelera y bueno, así hay muchísimos ejemplos, pero lo más importante es pensar, ok, si lo traemos a educación, un profe que nos esté viendo en este momento va a decir, sí, es que ya lo hemos realizado en nuestro colegio, hemos intentado, pero es muy difícil porque pues requiere un proceso muy largo, tal vez estén pensando eso. A esos profes que están viendo en este momento, pues yo quisiera como dirigirme ya mismo para mostrarles la siguiente diapositiva, que precisamente nos habla sobre la conexión curricular. Entonces ustedes ven ahí en pantalla, ¿cómo es la conexión curricular ideal? Son 3 componentes. El primero es retos del contexto. Cada persona tiene un contexto diferente, cada profe que nos está viendo pues tendrá sus alumnos, no sé, un salón de 30, otro tendrá 40, otro tendrá 10 alumnos. Entonces, primero es mirar ese reto, con qué población estoy trabajando, ¿cierto? ¿En dónde? ¿Con qué recursos?
Y de acuerdo a ese reto, esos retos del contexto, también voy a empezar a mirar la malla curricular, ¿cierto? Porque es pues, la directriz que tenemos en nuestro colegio. Entonces, todos esos aprendizajes curriculares tengo que unirlos y eso va a ser el planteamiento de los modelos teóricos. Seguidamente, retos del contexto con habilidades del siglo XXI. No sé si ustedes en pantalla, bueno, ustedes ven habilidades del siglo XXI, pero quisiera conocer la opinión, si ustedes saben cuáles son esas habilidades del siglo XXI. Muchos de ustedes conocen las 4 Cs, que decimos colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico, pero para hacer una acción de cambio real, una acción maker y formar individuos integrales, se necesitan de estos 3 componentes. El componente que ustedes ven a la izquierda en amarillo, que dice las habilidades maker, pues está modelado 3D, hay carpintería, es decir, hay muchas opciones para hacer todo el prototipado. Está la electrónica, el diseño 2D, los proyectos, la parte textil. El componente verde que ustedes ven a la derecha, que es de Educación Maker, es el componente STEAM. Esto también hacía parte de nuestro flyer cuando enviamos la publicidad. ¿Qué es STEAM? Entonces, los que no saben, pues les comunicamos. S es de ciencias, en inglés science, T de tecnología, technology, la E es de engineering, ingeniería, A de artes, arts, y la M de math o matemáticas. Entonces, ¿cómo involucramos todos estos componentes en la educación maker? Y las habilidades del siglo XXI, que son las que ustedes ven en la parte de abajo. Ya les dije las 4 Cs, pero también a través de la educación maker se pueden desarrollar la habilidad lectonumérica, ciencias administrativas, la curiosidad, la conciencia social, la resiliencia. Entonces, imagínense ustedes en este momento, pues tanto estrés que tenemos por estar encerrados, hacer un proyecto maker definitivamente sería algo que vale la pena, no solo pues por la situación, sino porque podemos, ahí sí como se dice, hacer la carambola, es decir, enseño, pero aparte de que estoy enseñando, nos estamos divirtiendo, estamos teniendo un espacio colaborativo, con mi colega, con mi docente colega, estamos pensando en un proyecto que nos pueda servir a todos, entonces creo que eso sería una muy, muy buena solución. Bueno, entonces, haciendo la continuidad, queremos saber las ventajas. Muchos preguntarán también, ¿cuál será la ventaja de hacer estos makers? Caro, cuéntanos las ventajas. Ventajas son muchísimas, Felipe, pero vamos a contar algunas y los profes nos pueden contar a partir de sus experiencias si identifican algunas otras ventajas que no estén aquí mencionadas. Entonces tenemos, por ejemplo, que promueve la creatividad, centralidad del estudiante como actor principal de su proceso de aprendizaje, metodología activa y transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las áreas pueden ser parte de un proyecto educativo. Cultura colaborativa, aprendizaje significativo, aprender haciendo. Entonces el estudiante siente que es como en un juego, ¿sí? El fracaso como aspecto reflexivo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante al final no puede obtener, digamos, ese objetivo inicial al desarrollar el maker, pero el objetivo inicial del objeto, ¿sí? No vamos a hablar de las competencias al respecto, sino del objeto como tal. Si él no alcanzó a desarrollar, por ejemplo, el filtro del agua, si tuvo alguna dificultad para elaborar la actividad inicial que fue encomendada, pero a través de su discurso nos da cuenta de que adquirió la competencia previamente establecida, podríamos decir que sí se cumplió el objetivo inicial. El fracaso como aspecto reflexivo, se facilita la inclusión de todos. Estos proyectos respetan los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Aparte de eso, es un súper pretexto, digamos que para que el estudiante se acerque al currículo, ¿sí? No lo encuentre aburrido, lo encuentre de una manera interactiva, interesante. También desarrolla en el estudiante la mente crítica, científica, artística, la mente ética y solidaria. Cada vez que los makers construyen objetos que puedan servir para mejorar la calidad de vida de los demás. O si no son objetos, también ideas que propenden por el desarrollo de su sociedad. Felipe, ¿qué opinas al respecto? Los profes nos han escrito algo por ahí, Cris, que podamos compartir. Más bien escuchar la voz de los profes que de pronto están escribiendo. Sí. Claro que sí, están muy participativos. La pregunta que más vemos es que si les vamos a compartir el material que ustedes están presentando ahorita, ¿qué les podemos decir de eso? Por supuesto que los vamos a compartir. También tenemos algunas sugerencias y les vamos a hacer una invitación. Estamos creando un blog interactivo claro que de sí. compartir. Entonces, ya está para que tengan la donde vamos a alojar aquel material que
que estamos utilizando el día de hoy. Claro que sí. Estaba Sí, teniendo no, con la presentación. sí, yo estoy revisando en pantalla todo el chat y está muy chévere los profesores que nos visitan de Barranquilla, de Medellín, de Cúcuta. Nos preguntan que si compartimos, y lo que dice Caro es verdad. Vamos a compartir este video y vamos a compartir también la presentación para que todos pues estén al tanto de la reunión. Pero sí, bienvenidos entonces, sigo leyendo acá, está muy chévere. Bueno, no, ventajas hay muchas y vamos a seguirlas viendo a través de la presentación. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver lo de do it yourself que les decía, lo de hazlo tú mismo, y son las 3 R's. Entonces, ¿cuáles son las 3 R's? Ya pues muchos las conocemos: reducir, reutilizar y reciclar. ¿Por qué estamos presentando las 3 R's? Porque cuando hacemos estos proyectos de hazlo tú mismo, pues en este momento no podemos ir a un home center a conseguir el motor de algo o un imán, o no podemos ir ni a la ferretería, si no es recomendable salir. Entonces, ¿qué mejor que reducir, reutilizar, reciclar esos elementos que tenemos en la casa para que los niños o los estudiantes estén desarrollando las competencias? Creo que sería una muy buena oportunidad. Mucha gente le gusta desarmar cosas, volver a armarlas, y a partir de este do it yourself o de esta, incluido con las 3 R's, creo que el aprendizaje maker se podría potenciar. Entonces, el mensaje también es para que los profes que van a hacer maker, que van a hacer el desarrollo de cultura maker o incluir maker en sus clases, pues siempre piensen en utilizar todo lo que tienen a la mano, ya que muchos makers que, digamos, están en nuestros libros, en nuestros recursos, pues tal vez los materiales, los ingredientes son un poco complicados de conseguir en este momento. Entonces, ¿qué mejor que decirle al estudiante? Bueno, pues adaptemos este maker, flexibilizamos, no solo con los materiales, sino hasta también con los tiempos de entrega, ¿cierto? Y sería una muy buena oportunidad para que también se desarrolle la creatividad. Entonces, que si no conseguí el cable tal, pues entonces lo reemplazo con otra cosa. Es ideal que ustedes promuevan esa creatividad en los estudiantes, y ahorita los chicos pues tienen un montón de material que les puede servir. ¿Listo? Carlos, ¿tienes algo más que decir? Sí, cuéntanos. Quisiera complementar al respecto, y es que partiendo de esta premisa surge, digamos, surge como idea utilizar bolsas reciclables, o tratar de ir, por ejemplo, a una de estas tiendas donde podemos utilizar una bolsa que sea reutilizable, ¿sí? Es reducir la compra de cosas que no sean necesarias. Incluso en nuestros makers tenemos una opción de construir una bolsa usando ropa, usando artículos que tenemos en nuestras casas, y es muy interesante al respecto. Listo, entonces vamos a hacer una actividad. Yo quiero hacer una actividad con nuestros participantes porque pues están muy activos por el chat. Muchos nos dicen que sí, que otra ventaja es el pensamiento científico, que también se trabajan las habilidades socioemocionales como ventajas del proyecto Maker, que es importante comenzar estas prácticas desde la infancia. Y es que la cultura Maker pues no se limita a la gente que de pronto tiene la motricidad pues ya muy desarrollada, un adulto, sino también desde los niños empezar a inculcarles que ellos también pueden crear, adaptar, preparar, bueno, innovar, ¿cierto? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el trabajo transversal. ¿Cómo quiero hacer esta actividad? Me parece que es importante que ustedes también me ayuden, porque cuando un profe quiere hacer un maker o un proyecto, ¿sí? Los que están trabajando por proyectos, a veces uno de profe dice como, ok, pero ¿y esto con qué otra asignatura se puede relacionar? Entonces, vamos a hacer un trabajo en la plataforma o en la aplicación Menti, para los que ya conocen Mentimeter. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que están las instrucciones. Las instrucciones dicen, vamos a www.menti.com. O si no, el que nos esté viendo la persona que nos esté viendo desde el computador y tiene su celular a la mano, entonces pone para escanear en la cámara, o si tienen un escáner en otro celular, o bueno, no sé, un programa, si lo tienen, simplemente con el código lo leen y de una vez los envía a la aplicación. En la aplicación les va a pedir un código. El código es 395242. ¿Listo? Entonces vamos a intentar este ejercicio. Yo pues también quiero decirles que el uso de Menti, pues queríamos precisamente usar este
esta herramienta para que ustedes, ojalá en sus clases sincrónicas y asincrónicas, lo puedan llevar a cabo. Algunos ya lo conocen. Esto es un sitio web que promueve la interacción con los estudiantes a partir de nubes de palabras. Ustedes pueden hacer quizzes pequeñitos también ahí, arrastrar. Bueno, hay diferentes opciones. El día de hoy vamos a hacer Image Choice, que es pues la que ustedes ven en pantalla. Yo subí estas imágenes y necesito que hagamos un proceso de votación, ¿sí? Yo quiero que ustedes voten y que ustedes me digan y escojan la asignatura que corresponde o que ustedes creen que corresponde a este maker número 1. Entonces, este es un maker súper sencillo de hacer. Como ustedes ven en pantalla, pues, ¿qué trae? Caro, ¿tú qué alcanzas a ver ahí? ¿Qué materiales trae? Caro, no te escucho. Tenemos, Ya. tenemos 2 globos, tenemos llantas de plástico, vamos a tratar de identificar qué materiales allí, hay 4 CDs, un globo desinfladito, también vemos un pitillo, una tabla de madera, bueno, dos tablas de madera un poco más grandes, y digamos como un palo que atraviesa los globos y le da como la firmeza al carrito que vemos allí. Y la propulsión, ¿no? Entonces, pues ahí hay como 2 modelos, uno pues con un carrito que desarmaron y le hicieron la propulsión a través del globo, y el otro pues con unos CDs simulando las ruedas y unos palitos como de, no sé, unos palitos como palillos, bueno. Sí, son como palillos, alguien de chuzo. Sí, depende de la creatividad. Entonces ustedes simplemente escogen, ¿cierto? Tienen diferentes opciones para escoger. Vamos a mirar los resultados, porque ustedes pueden escoger mínimo 1, máximo 3. Entonces, si quieren, escojan y miramos los resultados, pues, que nos arrojan. Vamos a esperar entonces la votación. Recuerden que el código es 39 52 42. Listo, no sé si no lo hemos podido lograr. Vamos a intentarlo, a ver si nos funciona. Bueno, mientras tanto, Caro, si quieres... Te cuento algunos comentarios y preguntas que nos están haciendo aquí en el chat. Dale, mientras tanto, cuéntanos. Bueno, alguien que no pudo entrar a Menti, pero nos contesta desde acá y opina que tecnología, lenguaje y física. También Alexa nos dice que también ese tipo de enseñanza-aprendizaje es óptima para homeschooling. Desde el Colegio María Auxiliadora de Barranquilla nos dicen que este método entonces permite experimentar en el estudiante la autonomía, recursividad y generar hasta un proyecto de vida enfocado a generar empresa, por ende, de ingresos. Exactamente. Nos preguntan o nos dicen que les gustaría conocer algunos recursos que se pudieran realizar con niños de primaria para esta metodología Maker. También nos dice que fomenta el cuidado del medio ambiente. Hay varios comentarios hablando de eso, sobre el reuso de algunos materiales para que sigamos en una tendencia de cuidado del medio ambiente. Mira que Ricardo Ibáñez del Superior Americano nos hace una propuesta muy interesante. Dice, sería interesante que los makers puedan responder a las necesidades de la casa, como hacer lámparas, implementos de cocina, cambios de iluminación, etcétera. Y de acuerdo al contexto real de los estudiantes, podemos modificar nuestras prácticas maker para responder a necesidades de la casa. Qué chévere, sí, nos están dando muchísimas ideas, eso está muy chévere todo lo que dicen. Y creo que en pantalla ya actualizamos el sitio y nos aparece que la mayoría votó por tecnología. ¿Cuál es la segunda? Ustedes alcanzan a ver allí la segunda, es que lo tengo bien pequeñita la imagen, no alcanzo a ver. Ustedes ven la segunda, creo que es ciencias. Vemos, no, pero es en mi caso porque estoy aquí, eso, está perfecto. Tenemos ciencias, también tenemos votaciones por física, por artes, matemáticas, muy bien, sociales sí, más bien bajita, pero pues está muy chévere el ejercicio porque ustedes se pueden dar cuenta que muchos desde sus asignaturas dicen como, ok, yo podría contribuir con mi asignatura
en esto para ese proyecto. Vamos a hacer el segundo maker para continuar avanzando. Entonces ya ahorita vemos en pantalla, vamos a ver en pantalla el segundo maker. Prepárense porque vamos a resetear los resultados. Vamos a darle reiniciar, los resultados quedan en 0 para que hagamos el segundo maker. Entonces el segundo maker, vamos a ver si ya, listo. Tenemos algo más en el chat. Listo, ya vemos el segundo. La segunda foto, ustedes ven, ¿qué? Caro, ¿qué ves ahí tú? Elementos súper fáciles de encontrar. Y eso es lo mejor de los makers. Entonces tenemos un vaso, 2 tenedores y es una moneda. Entonces, ¿qué áreas se podrían trabajar allí? Entonces voten ya, ahora sí. Ya pueden votar. ¿Qué se te ocurre, Caro? O sea, ¿qué asignaturas? Yo digo física, por ejemplo, hay gravedad, se puede trabajar, ¿cierto? Los chicos que pueden aprender, ¿qué más? Podría ser física, matemáticas también, arte, sí, de la perspectiva y demás. ¿Qué más nos dicen en el chat? De hecho, en la imagen ya nos dicen que tecnología es como la que más se lleva. Sí. Miremos en el chat, Cris, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Qué otras asignaturas? Nos dicen que tecnología, física. Mira, física como subió. Tecnología, física y artes. Física, nuevamente, física y tecnología. Todos muy enfocados a física y tecnología desde acá. Matemáticas. Súper. Mira, física ahora se llevó todo el protagonismo. ¿Será porque yo les dije que lo de la gravedad? Creo que influí un poco en el resultado. Pero bueno, no, chévere, miren, ciencias. Vamos con la siguiente diapositiva. Mientras tanto, hay una pregunta de Mauricio. Dice que si la metodología Maker es aplicada al movimiento STEM. Sí, claro, STEM, volvemos a repasar las siglas. Vamos mirando el siguiente Maker con Juan y miramos entonces las siglas. Recuerden que las siglas son S de Science o Ciencias, T de Tecnología, la E de Ingeniería, en inglés Engineering, y la M de Math, Matemáticas. Número 3, entonces, este maker. ¿Qué necesitamos para este maker, Caro? Necesitamos alguien que me ayude ahí. Esto es El láser. el láser. Pues ¿Quién ahí más? hay tres láseres, pero hay 3 láseres, pero digamos que puede ser con uno también nos sirve. En la primera foto de la izquierda, superior izquierda, tenemos la proyección de un láser que rebota, ¿cierto? Contra un prisma o contra un triángulo, creo que es, no creo que es un prisma, pero bueno. Ahí ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda también tenemos como un plano con los grados, ¿cierto? Entonces, los profes que están trabajando, que plano cartesiano, que los ángulos, ¿cierto? Miremos entonces resultados que nos han dicho. Vamos a revisar entonces en menti.com los resultados. La mayoría dice de nuevo física, matemáticas. Vamos a seguir esperando las votaciones. No sé en el chat, vamos a revisar el chat que nos dicen. Dicen física, artes, tecnología. Muchos escriben física, matemáticas, álgebra. Qué chévere. Bien, saludos. Matemáticas, ciencias, tecnología, física. Muy bien. Muy bien, y tenemos inglés por allá con un porcentaje bajito. Yo me pregunto. Inglés aplica para todo, profes, para todo. Si ustedes están hablando, no sé, de algún tema referente a matemáticas, en inglés lo podemos hacer. Cualquier asignatura nos sirve para trabajo con inglés, entonces me parece chistoso verlo tan bajito. De pronto es que no tenemos muchos fans de inglés, pero yo desde mi experiencia con el trabajo de enseñanza en inglés puedo decirles que para mí siempre sería inglés 100% en todo, porque aplica para todo. Pero bueno, vamos al siguiente maker. Nos hacían unas preguntas hace un rato que cómo vincular inglés a los makers. Aquí precisamente, Johan, también me gustaría ver un maker para inglés. Sí, pues realmente, como les decía, Maker sirve para cualquier proyecto, inglés sirve para cualquier proyecto Maker y ustedes lo pueden lograr. De hecho, ya hay un currículo para Colombia, el currículo sugerido de inglés, que tiene una transversalidad. Si ustedes pues van a la página
de Red Académica. Ustedes pueden encontrar también allí los currículos con los DBAs, con los desempeños, los indicadores de desempeño, los estándares, las competencias, y ya hay transversalidad en asignaturas como democracia, paz, sostenibilidad, y todo esto también podemos incluirlo con nuestros proyectos. Entonces, imagínense nosotros hacer un proyecto y pensar, digamos, del láser. En inglés uno podría pensar como, ok, una noticia frente a un nuevo descubrimiento. Entonces, una persona va a hacer una columna al respecto, un programa radial, un programa de televisión, y puede apoyar. Con el mismo vocabulario también podemos apoyar, ¿cómo se diría láser en inglés? ¿Cómo se diría cada parte de los materiales que estamos utilizando para el Maker? Explorarlos en inglés. Puede que el profesor de álgebra es el que lo esté implementando, pero el de inglés de pronto lo está apoyando con el vocabulario, ¿cierto? Hay muchas formas de hacer la conexión. Cuéntanos, Caro. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo puntual de un Maker donde el profe de inglés va a poder utilizar este espacio para diseñar una clase. Entonces lo vamos a ver muy puntual al profe, le vamos a responder ahorita con un ejemplo súper claro y muy práctico. Sigamos al siguiente, el número 4. Yo quiero que voten por el siguiente, que es muy interesante y hasta bonito. Muy sencillo de realizar este Maker, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los materiales? A ver, Caro, exploremos los materiales. ¿Tú qué ves? Parece foamy, a mi parecer es foamy, o puede ser plástico también. Bueno, se ve la parte inferior de una botella plástica. Ajá. Estas orejitas pueden ser hechas de papel. Necesitamos semilla, tierra y ya, pinturas y creatividad. Mucha creatividad, que es lo que más explotamos nosotros en la cultura maker, ¿no? Listo, vamos a mirar los resultados a ver. La mayoría dirá ciencias, aquí en el chat dicen ciencias. Vamos a actualizar un poco Menti para que nos arroje los resultados en tiempo real. Sí, ciencias tiene un gran porcentaje, seguido por física, matemáticas, artes, ¿cierto? Artes. Ahí siguen subiendo los indicadores. Se está corriendo un poco la estadística y ya está artes un poco más inclinado, pero ciencias definitivamente podría ser el responsable, digamos, del maker, y los demás, sociales, tecnología, apoyar. Excelente. Yo les cuento un poquito de un maker que hay, de hecho, en nuestros recursos en la primaria de UNO Internacional, el maker para lenguaje del primer periodo de tercero de primaria. Es un maker, vamos a ir mirando la otra diapositiva mientras yo les voy hablando, pero el maker de primaria para tercero de primaria del primer bimestre es sobre el agua. Entonces es un filtro de agua. Y en este maker, pues claro, el responsable no es ciencias, a pesar de que uno dice, bueno, voy a crear voy a proponer un proyecto maker de filtrar el agua, porque la preocupación es obviamente la huella hídrica, toda la contaminación, ¿cierto? Vamos votando si quieren por el número 5 y les sigo contando de la primaria 1I. Y este maker, lo chévere es que el responsable es lenguaje. Resulta que no es ciencias, por más de que uno diga, pero es que eso es, o sea, si es un filtro de agua de unas ciencias, uno pensaría, no, el responsable es lenguaje porque es el que va a hacer una noticia radial. Ellos están viendo medios de comunicación en ese bimestre, y el proyecto es una noticia radial a partir de alertar el consumo de agua, y obviamente de filtrarla y de mirar la huella hídrica de cada niño. Entonces es muy, muy interesante. Miremos los resultados de este. Entonces, ¿qué vimos en ese? ¿Qué herramientas o qué materiales se necesitaban para ese maker? Tenemos un vasito, era como un envase, un vaso reciclable, y teníamos agua de diferentes colores. Ahí podemos, bueno, ya nos dieron los resultados. Ciencias, muchos dirán como química, ¿no? Porque pues no pusimos la opción, pero hay muchas otras asignaturas que pueden estar aquí. Entonces, claro, química, entonces mirar todo el aspecto de la densidad, de la homogeneidad, heterogeneidad, todos esos temas que también cubrimos en química. Vamos a mirar el siguiente maker y revisamos también el chat, que muchos profes de pronto no están usando Menti, sino también nos quieren participar por medio del chat. Entonces, en el chat, ¿qué nos dicen, Cris? Nos tienen una pregunta también. Nos preguntan por makers en primaria infancia.
Ujú. Creo que aquí Listo. algunos de los que ustedes muestran también los podríamos adaptar Sí, a edades más pequeñas, ¿cierto? claro, definitivamente. Eso depende de la creatividad que el profesor, pues de que tengan los padres de familia en este caso también, ¿cierto? Los papás van a estar muy involucrados en el proceso y pues yo quiero como, de hecho, aportar que muchos profes tal vez dicen, a mí no me gusta la cultura maker porque es que resulta que la maqueta termina haciéndola el papá siempre. Y pues entonces a mí me parece que sería ideal que el niño sea el que haga el proyecto, pero pues nosotros también pensamos ¿por qué no involucrar, obviamente, a los actores más importantes, en este caso para los niños, los padres de familia? Realmente recuerden que el proceso Maker, con todos los principios de educación que hablamos y que Carolina presentó en un principio, no se limita al producto. No es como que, listo, la torre de pasta, como ven ahí, la torre de pasta más bonita, wow, hizo la Torre Eiffel, súper chévere, claro, sacó 10, sacó 5, sacó excelente, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el proceso de los niños? ¿Qué pasa con los niños que se esmeraron y tal vez hicieron otro tipo de torres? Que realmente nosotros como docentes es lo que debemos entrar a ver, no es el producto final como tal, sino es el proceso. Y eso es lo que también rescato mucho y me gusta demasiado de la cultura maker, y es ver cómo el proceso nos ayuda a evidenciar que el niño alcanza las competencias, no solamente pues que la maqueta final sea el resultado, ¿cierto? De Caro, ¿tú qué acuerdo, opinas? Felipe. Por recordar un poquito, ayer en el webinar de Diana Donoso que hablaba en primera infancia, hacía unas recomendaciones y todas ellas llevaban a que fueran los niños con los papás quienes crearan muchos recursos para trabajar. Entonces, a partir de las necesidades de la casa, como decía un profesor, podemos desarrollar proyectos para que los niños creen, de acuerdo a sus necesidades, recursos que podrán trabajar en la clase. Okay. Por ejemplo, Cris, ¿nos pueden devolver a la imagen donde teníamos la materita? Que estábamos haciendo el maker de la matera, ¿sí? Ese maker puede aplicar para primera infancia. Simplemente se necesita la botellita, se necesita este puede aplicar perfectamente para primera infancia y allí se puede hacer todo el proceso de ejes transversales a través de ciencias naturales, ¿sí? Y las otras áreas que puedan estar afines, pero este puede aplicar perfectamente para la primera infancia. Sí, creo que también parte no solo la creatividad del estudiante, sino también quiero resaltar la creatividad del docente. Uno como docente puede hacer un millón de cosas con estas tres materitas, entonces uno dice, listo, pongámosle el nombre a estos personajes. En inglés, ¿cómo se dice conejo? En español, entonces vamos a hacer una historia, un cuento con los tres animalitos. Es decir, todo puede girar en torno a un proyecto, pero pues ya también implica el diálogo que yo tengo con mi colega docente. Vamos a mirar ya, yo creo que el último maker, el de la pasta ya nos habían dado resultados. Vamos a mirar que yo quiero ver los profes qué transversalidad vieron en la pasta, las torres de pasta. Aquí nos dicen en el chat motricidad fina, física, bueno, la mayoría dijo que artes puede ser como la asignatura más importante aquí, ciencias, bueno, pero de todas, vemos de todos. Yo creo que si ustedes están votando por una asignatura, por ejemplo, digamos, sociales, yo diría como, uy, pero sociales, ¿por qué? Muchos profes que votaron sociales dirán, claro, pues si es la Torre Eiffel, pues es un monumento muy importante, ¿cierto? Que dónde está localizada, vamos a mirar dónde es que está la Torre Eiffel. Eso también puede ser algo para conectar con sociales. Y el último maker, ya para continuar con la presentación, entonces quiero que hagan la última votación. La última votación es con el maker número 7 y es este que ven en pantalla. ¿Qué necesitamos? Muy sencillo, o sea, es algo que lo conseguimos súper fácil. Es como M&M's. De pronto los niños se los comen antes de hacer el maker. Pero Profe, sí, son como M&M's. ¿Qué más hay yo no allí? tengo M&M, pero tengo Sparkies, también funciona. Sparkies también, acá. Ajá. Y un plato. Y Un ya. Es todo lo que... platico. Bueno, en el centro puede ser azúcar. El centro puede ser azúcar. Ujú. Aparece. Listo. Miremos las votaciones de este maker y ya procedemos. Pero aquí en el chat nos están diciendo artes. Ok, qué chévere. Ciencias. Geometría. Imagínense, claro. Entonces miramos que el círculo, las formas, ¿no? Qué bien. Artes, ciencias, lenguaje.
Bueno, excelente. Muchas gracias por la participación que ustedes tuvieron en Menti. Los invitamos a usar esta herramienta que puede ser, así como la usamos en este momento, ustedes pueden usarlas en sus clases virtuales, ¿por qué no? Y listo, entonces vamos a mirar, ya una vez hicimos como el ejemplo de la transversalidad, quiero que veamos la siguiente diapositiva y es cuál es la ruta de aprendizaje remoto que puedo utilizar para los makers. Nosotros a través de otros webinars que ya hemos realizado, dijimos que son 3 fases grandes. La primera es la fase de exploración, que es la fase en donde hacemos el enganche, ¿cierto?, de los estudiantes, despertamos el interés, la necesidad. Entonces en esta fase es donde generalmente aparece la pregunta problematizadora. Los makers tienen eso, que presentamos como un desafío al estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reducir la huella hídrica? ¿Cómo impactar a la sociedad en X cosa? Como ustedes vieron en la vida real, este chico vio el problema de los equipamientos de los médicos o de los profesionales de la salud y eso lo motivó, ¿cierto? Entonces, fase número 2, comprensión y práctica. Entonces, ahí es donde hacemos ejercicios, donde practicamos en las plataformas que nosotros tenemos con Uno Internacional, con Compartir. En el LMS tenemos 1 millón de actividades por hacer. Y la fase número 3 también de evaluación y reflexión, que es no solamente la entrega del maker, sino qué pasa después de ese maker, cuál es la reflexión, cómo me sirve eso a mí, qué me sirve haber hecho este proyecto para mi vida, o sea, en qué impacta eso en mi vida. Creo que es lo más importante del aprendizaje significativo, que como dice Caro, es el corazón de nuestra metodología y con la cultura maker hace un empate muy, muy bonito. Caro, ¿ibas a decir algo? Sí, la última parte de la reflexión es donde realmente los estudiantes van a hacer esa transferencia del conocimiento a través de la comunicación. Entonces, vamos a describir un poquito más cuáles son esos elementos que involucran nuestra ruta ya desde lo concreto que es nuestro material. Felipe. Listo, vamos a ver entonces el material. Tenemos a la izquierda un ejemplo de uno de nuestros libros de Uno Internacional, que es Lenguaje 3, y a la derecha tenemos el libro de Activamente, los que están con Compartir, entonces, o en bachillerato, pues ustedes también tienen este material. Entonces, primero, para mostrarles en la primaria 1i cómo luce, vamos a mirar la siguiente imagen. Dentro del libro web, nosotros tenemos 2 formas de entrar. Tenemos una que es el libro web, en donde encontramos todos los recursos digitales, audios, videos, multimedia, infografías, imágenes amplificadas. Bueno, allí ustedes simplemente van al libro web, siguiente imagen, vamos a darle siguiente. Y encontramos el menú a la izquierda. ¿Dónde están los makers? Al final del módulo. Entonces vamos a bajar hasta la última parte del módulo y allí tenemos las secciones del maker, ¿sí? Entonces dice, página 55, no sé si alcanzan a ver, hazlo tú, experiencia maker. Página 63, ¿qué aprendimos superando el desafío? Página 65 del libro web, ¿qué estamos aprendiendo para toda la vida? Entonces, para que se den cuenta, es un proceso súper bonito. Y aquí estamos viendo en pantalla la imagen del libro físico, pues que tienen los estudiantes, también lo tenemos como el flipbook, o es el libro digital que tenemos también colgado en nuestro LMS, y allí encontramos primero, ustedes ven ahí la presentación del desafío. Entonces, se le dice a los niños, la pregunta problematizadora en este caso es cómo alertar sobre el consumo responsable. Recuerden que este es un ejemplo de lenguaje 3, ya les conté de qué era el maker. Entonces la pregunta que se le hace a los niños es, ok, ¿cómo alertar sobre el consumo de agua responsable? Pero también tenemos unas preguntas que están como difuminadas, que son de ciencias, de sociales y de matemáticas. Ese mismo maker del agua, del filtro de agua, para los de ciencias, la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar racionalmente el agua? Para sociales es, ¿cómo sería un paisaje colombiano sin cuerpos de agua? Para matemáticas es, ¿cuánta agua consumo? ¿Cuánta agua desperdicio? Entonces, si se dan cuenta, el tema es el agua, ¿sí? Cómo preservamos, cómo nosotros, humanos, podemos cooperar para no contaminar, para reducir la huella hídrica, para hacer un consumo responsable. Pero el responsable de este maker es lenguaje. Abajo dice, hazlo tú, experiencia maker, construye un instrumento para reducir la huella hídrica. Siguiente imagen, vamos a poder ver también en la página 67, recuerden que es como al final del módulo, porque durante el bimestre la idea es que los niños pues vean los temas de sus asignaturas. Cada asignatura en su
en su currículo tendrá sus temas, pero como todo lo estamos llevando para el proyecto Maker, entonces aquí ya tenemos al final del módulo, hazlo tú, experiencia Maker. Entonces ahí hay textos, hay imágenes, videos sobre exploremos el reto de un planeta sin agua. Siguiente imagen vamos a poder ver cómo a los niños les muestran textos o lecturas sobre cómo limpiar el agua, muestran un ejemplo del río Támesis, que es algo de contexto local. Siguiente imagen vamos a poder ver. Recuerden que trabajamos con contextos locales y contextos globales, perdón. Entonces también contexto global y luego se analiza el problema, ¿cierto? Entonces hacemos un análisis, qué es lo que está pasando con el agua. En la siguiente imagen vamos a ver el diseño del prototipo. Entonces recuerden que esto también tiene que ver con el pensamiento por diseño, que es uno de los principios que mencionó Caro al inicio, y es cuando yo hago design thinking o pensamiento de diseño, pues yo primero parto de empatizar con los estudiantes, de generar una idea, de engancharlos, de luego presentar las ideas, recoger las ideas, porque los niños también pueden proponer, o sea, los makers no tienen que ser una camisa de fuerza, ¿cierto? Necesariamente que no tiene que quedar así, y es que si no queda así, no, o sea, los niños también, profe, y si lo puedo usar con esta botella que de pronto no es transparente, ¿me puede funcionar? Claro que sí. Entonces, el diseño del prototipo es el que ustedes ven en pantalla, donde ya en los libros tenemos el paso a paso. En la siguiente imagen también pues tenemos un poquito del paso a paso, ya hasta que nos queda, pero en la página de la derecha decimos evaluemos el proceso. Ahí le dicen al niño, listo, describe qué pasa con el agua sucia después de pasarla con el filtro. Evalúa las razones por las que los elementos más grandes se ubican en la parte inferior, los más pequeños arriba, escribe tus conclusiones. Entonces el niño a partir de, listo, yo hice el filtro de agua, pero ¿qué pasa? O sea, pensemos por qué el agua sale limpia después de pasarla por tierra y piedras, ¿cierto? Siguiente. Tenemos entonces la otra imagen que ustedes ven en pantalla, donde nos dice, compartamos las experiencias. Y esto es lo que yo quería también, pues como resaltar. Dice, ¿cómo era el agua antes de pasarla por el sistema construido? ¿Cómo salió después? ¿Por qué? ¿Crees que el agua es potable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y a la derecha la otra sección es qué aprendimos superando el desafío. Entonces, ¿qué pasaría si escaseara el agua en mi entorno, en mi ciudad, en mi localidad? ¿Qué pasaría si no hubiera agua por cierto tiempo? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué se parecen el filtro que elaboraste y el proceso de purificación que se usa en las montañas? Muy chévere. O sea, todo el proceso de reflexión lo llevan mucho más allá. Veamos las últimas páginas como ya para pasar a la siguiente parte con bachillerato. Aquí entonces tenemos la reflexión, se expande a qué estamos aprendiendo para toda la vida. Entonces aquí se le pide a los niños, como esto es lenguaje, entonces lo que van a hacer es asociar esta intención comunicativa. Aquí pues pensamos en el DBA. ¿Cuál es el DBA? DBA 1, DBA 5. El derecho básico de aprendizaje en este caso es asociar la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de este maker? Pues la instrucción nos dice, escribe en los bocadillos de diálogo una oración relacionada con cada situación comunicativa. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, las imágenes, en la primera un salón de clases, en la segunda unas noticias de una inundación y en la tercera los niños ahí hablando. Entonces la idea es que los niños empiecen a partir de todo eso que hicieron del recorrido del bimestre y del prototipo, pues que hagan un análisis en una noticia o en un cómic para alertar sobre el consumo de agua. Y pues es un ejemplo muy, muy clarito que quería mostrarles que está en nuestros materiales. Este claramente es un maker que es muy sencillo de hacer, pero nosotros dentro de nuestros materiales tenemos muchísimos makers sugeridos para cada grado, que muy seguramente no vamos a tener los materiales, y pues por eso es que desde el inicio estamos diciendo sería ideal que pudiéramos adaptar. Si yo no quiero hacer este maker, sino quiero hacer otro que también desarrolle las competencias de alertar, de asociar, de hablar de los desempeños de los interlocutores o mirar el DBA, lo puedo hacer. Si yo quiero cambiar el maker, ajustarlo, flexibilizarlo, lo puedo hacer. Lo importante es que los niños realmente tengan esta experiencia y no se queden simplemente con qué son los medios de comunicación, qué es el radio, qué es una noticia y ya. ¿Listo? Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver como un mapa o una idea que les proponemos y refiere básicamente a mirar desde las diferentes áreas cómo un maker puede generar una pregunta problematizadora por área, ¿cierto? Y cómo todas las áreas van a contribuir a eso. Cuando hacemos un proyecto o un proyecto maker, no estamos obligados a que todas las áreas deban participar.
Un proyecto maker puede ser con 1, 2, 3 áreas. Sugerimos que en este momento de contingencia, pues ojalá hasta 3 áreas, pero ya tener más áreas pues complicaría de pronto un poco la ejecución. Sin embargo, no es imposible, eso también depende si ustedes lo quieren hacer a gran escala, quieren hacer un evento anual de feria maker, ¿no? Entonces, pues ojalá participen muchísimas asignaturas, pero las que proponemos desde los bimestres es las básicas, ¿cierto? Pero ¿por qué no educación física nos puede contribuir, religión, etcétera, etcétera? Ya para terminar con lo de primaria, pues quiero como en la siguiente diapositiva mostrarles cómo luce la arquitectura de primaria. Muchos de ustedes que están trabajando con nuestros materiales tienen esta casa o esta mansión en donde especificamos en la siguiente diapositiva, ya vemos los 4 bimestres, ya está delimitado todo. Lo ven muy chiquito porque pues no quiero ahondar en esto, simplemente quiero mostrarles las preguntas problematizadoras. Vamos a darle siguiente para entrar un poco a la sección de las preguntas, que es esa que está allí. Siguiente. Listo, ahí está la que les decía. Devolvemos un poquito a la siguiente, la anterior diapositiva, por favor. Allí encontramos las preguntas problematizadoras que les estaba mostrando y como se dan cuenta, el responsable del maker es lenguaje, pero pues ciencias sociales y matemáticas están hablando del agua, ¿no? En sus temas. Eso es lo más importante, que desde nuestras asignaturas estemos apoyando esa producción del maker. Y en la siguiente diapositiva, ya para terminar con esta, también indicarles la parte del responsable. Entonces, para que lo evaluemos, lo miremos, si ustedes no tienen estas mallas o esta arquitectura de primaria, las podemos volver a enviar, pero igual recuerden que están en nuestros materiales. Vamos a mirar la parte de bachillerato, entonces, cómo luce en el libro web. Caro, cuéntanos cómo luce bachillerato. Bueno, pero antes de intervenir con el material de bachillerato, vamos a darle paso a la participación de nuestra audiencia, ¿sí? Hay algunas preguntas, hay algunos saludos que hacer. Cris, cuéntanos cómo va todo por allá en las preguntas y respuestas. Bueno, tenemos varios profesores preguntándonos cómo podemos articular los makers con población de necesidades especiales o niños con alguna necesidad cognitiva, visual. Entonces, aquí tenemos un invitado que nos va a ayudar con esta respuesta. Buenas tardes a todos. Soy John Pulido, jefe de formación de Compartir Colombia. Definitivamente este es un tema muy interesante que en las últimas semanas ha estado tocando la campana día tras día en todos nuestros webinars. Les quiero anunciar que ya estamos trabajando en un webinar y yo creo que en un par de semanas lo estaremos lanzando al público sobre la integración de nuestros planes de trabajo, nuestras herramientas, temas como el Maker en educación inclusiva. Y definitivamente, más allá de todas la guía que nos da el decreto 1421 del 2017 para esta implementación, el diseño universal de aprendizajes, los DUAs, nos habla de unas implicaciones particulares que nosotros debemos tener en cuenta en la integración de estas estructuras pedagógicas alternativas. Definitivamente, proyectos Maker, trabajar por proyectos, aprendizaje colaborativo, entre otras metodologías de las que estamos hablando, y en este particular, el Maker pues nos ayuda mucho a unos aspectos especiales. Primero, un principio metodológico clave en el diseño universal de aprendizajes es dar la posibilidad al estudiante que tenga múltiples formas de representar lo que ha aprendido. Es decir, si yo he diseñado una actividad para que el estudiante en unas condiciones normales o regulares pueda hacerlo de cierta manera, un estudiante que tenga un diseño universal de aprendizaje lo puede hacer de otra. Es decir, la flexibilidad que nos permite un proyecto Maker en los materiales, en los tiempos, en la manera en que un estudiante comunica su aprendizaje, también es vital. Así como las diferentes maneras de representar lo que él conoce, también las diferentes maneras de comunicar lo que él ha aprendido y estimular el aprendizaje, la motivación y abrirle muchos más espacios para que estos estudiantes tengan la alternativa de expresar y comunicar sus aprendizajes de maneras alternativas. Bueno, muchísimas gracias, John. Yo creo que la respuesta estuvo súper clara. Ahorita vamos a dar paso al material que en el caso de uno internacional sería para bachillerato, pero para nuestro caso es primaria y bachillerato.
Hoy voy a compartir con ustedes un maker, pues ya vemos toda la parte conceptual, cuál es la ruta metodológica y demás. Vamos a compartir un maker un poco más aplicativo. Entonces, vamos a leer cuál es el reto que tenemos hoy. Entonces, dice, ¿cómo construir mundos con palabras? Entonces, a través del chat, váyanme contando ustedes qué piensan, de qué área estamos hablando, qué área está trabajando acá. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces acá tenemos en todos preparados para comenzar. Tenemos los derechos básicos de aprendizaje que nos garantiza que aunque estamos trabajando por proyectos transversales, estamos cumpliendo con un requisito curricular. Tenemos las áreas que van a complementar ese proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son esas áreas afines para trabajar? Aquí hay una sugerencia, si bien todas las áreas pueden trabajar, la idea es que, digamos, para tener una logística un poco más organizada, sean 2 o 3 áreas las que estén allí. Si tenemos un reto grande, tenemos unas preguntas un poco más pequeñas que nos van a llevar a conseguir el reto final. Y acá, en nuestro libro digital, tenemos unos videos que van a ambientar ese inicio de proyecto. Estos videos les recuerdo que ustedes no tienen que descargarlos, se pueden dar play inmediatamente en su libro web. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo, entonces todos preparados para comenzar. Vamos a pensar en un animal fantástico. Dibuja un animal fantástico y otro real, ¿sí? Luego de que dibujes ese animal fantástico real, vas a describirlo con palabras. Seguimos, por favor. En ese espacio donde ustedes iban a dibujar con el animal fantástico, en el libro web se pueden utilizar las herramientas para que esa actividad sea interactiva. Después de que el estudiante ha desarrollado esa primera actividad de todos preparados para comenzar, el profe va a entrar a preguntarle qué dibujó, qué está representando, cómo él vería un mundo sin palabras, cómo sería el mundo sin palabras. Entonces un niño va a decir que no le gustaría el mundo sin palabras porque las palabras es una súper herramienta para expresar nuestras emociones, sensaciones, si tenemos sueños, poderlos contar. Entonces el profe va a decir, bueno, ¿y cómo representarías los sueños? ¿Sí? Entonces el niño empieza a dibujar, el profe inicia a contar qué es representativo para él, ¿sí? Entonces el niño cuenta una experiencia que haya sido representativa y el profe empieza a preguntarle esto, ¿dónde pasó? ¿Qué personajes habían allí? Y como podemos ver, en esa actividad que parte de los conocimientos previos del estudiante y que están contextualizados en su realidad, el profe está iniciando la siguiente etapa donde inicia la parte de conceptualización. Entonces ya está trabajando sin que el estudiante se dé cuenta todo lo que tiene que ver con producción textual, ¿sí? Los medios de comunicación, hacer un resumen, los diferentes tipos de descripción o narración, y va un poco más allá de las palabras, va a decir por qué es importante, qué tipo de comunicación hay, entonces si hay comunicación verbal y no verbal, en qué caso se utiliza uno, en qué caso vamos con la otra. Seguimos. La siguiente diapositiva, por favor. Después de que se ha trabajado muy bien el concepto, que es todo lo que tiene que ver con nuestra unidad didáctica, se han abarcado todos esos contenidos, tenemos que tener en cuenta que esos contenidos son los insumos para tener un buen desempeño de nuestros estudiantes en el espacio maker. Entonces, ahora sí nos ponemos manos a la obra porque teníamos un reto. Entonces, ¿cuál es ese reto? Tú y tus compañeros podrán crear un mundo de fantasía inspirado en sus propios sueños. Para eso, les proponemos elaborar un diario individual de sueños y a partir de sus historias crear figuras fantásticas, similares a los alebrijes. Entonces, el niño se va a preguntar, ¿y qué es un alebrije? Entonces, pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, empieza a indagar, es él el actor de su proceso de aprendizaje. ¿Qué será un alebrije? Luego a clase, el profe va a preguntar, ¿qué indagaron? ¿Qué encontraron de los alebrijes? Y ellos van a decir, todo partió de un sueño de Pedro Linares. ¿Y quién era Pedro de Linares? Pedro Linares era un mexicano. Allí puede entrar ciencias sociales a interactuar sobre la cultura mexicana. Puede entrar artes a trabajar sobre los alebrijes, lengua castellana desde la producción textual y muchas otras áreas que ustedes van a encontrar allí transversales a este proyecto. Aquí tenemos unos materiales descritos, estos materiales están en imágenes, pero también tenemos el tutorial. Los tutoriales en este proceso son súper importantes. Nuestros estudiantes son estudiantes muy visuales y ellos indagan a través de tutoriales cuando algo les llama la atención.
nosotros tenemos ya esos tutoriales en nuestros makers. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a buscar ideas. Aquí hay trabajo en equipo, este trabajo también se puede hacer de manera individual, pero la idea es que humanicemos un poquito el proceso haciendo trabajo en equipo. Entonces, Lucía y los alebrijes, en la parte superior vemos que tenemos un contenido que puede enriquecer el proceso que estamos desarrollando en nuestro problema. Seguimos para la siguiente, por favor. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a diseñar el prototipo. Dice, dibuja el modelo de los seres que vas a crear. Tenga en cuenta el ejemplo, las notas de sus diarios y los materiales reutilizables que vas a aprovechar. Entonces, el estudiante previo a eso ha pensado en un ser que ha sido fantástico o un ser que había sido reiterativamente aparecía en sus sueños, ¿sí? Lo dibuja, hace el esquema, lo que llamamos el diseño. Seguimos, por favor. Luego dice, compartamos la experiencia y vinculemos la comunidad. Entonces, los sueños, al ser poco lógicos y estar llenos de fantasía, pueden servir como una inspiración para crear mundos llenos de magia. Ahora que construyeron sus propios alebrijes, un relato y una escena que los representa, es hora de compartir su creación con sus compañeros. Noten que allí ellos deben crear un escenario y allí pueden crear artes. Y luego dice que ellos deben buscar la manera de compartir su creación. Y viene desde la parte de comunicación, lengua castellana, pero también podría entrar incluso inglés para responderle a nuestro profe que nos había preguntado hace un rato qué tipo de makers podríamos utilizar en inglés. Este es un maker que perfectamente podrías utilizar en inglés, porque en inglés utilizamos actividades como, por ejemplo, vamos a hacer la feria de los países, en este caso sería México. Entonces dice, organiza una exposición de los escenarios de todos los grupos, ¿sí? Esta entrega también se puede hacer de manera digital. Recorrer las exposiciones y leas las historias creadas. Entonces podemos ver los videos de las representaciones que hicieron nuestros compañeros. Y pregúntenle a sus compañeros qué otros sueños tuvieron. Busquen en particular qué encontraron en los alebrijes. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora, después de haber terminado de organizar todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto Maker, la sugerencia para que todo quede bien estructurado y podérselo llevar a los estudiantes es organizarlo a través del modelo Canvas. ¿Qué nos favorece el modelo Canvas? Nos favorece tener un derrotero súper claro de que nada se nos va a escapar de ese proyecto, de que el proyecto es el propósito para desarrollar competencias. Los contenidos van a ser esos suministros que nos ayudarán a desarrollar la competencia. Cris, vamos al siguiente, por favor. Espérame, antes de continuar, que me gustaría como leer un poco lo que nos están diciendo. Tenemos un montón de preguntas que no hemos podido de pronto responder o que ya hemos respondido durante el webinar. Entonces, ¿te parece si yo termino con el modelo Canvas? Voy a hacer un saludo muy especial porque esta actividad yo la he desarrollado con mis profes en Antioquia y tengo mis profes así súper activos en el chat, entonces me gustaría también ahorita tener un espacio para saludarlos, pero entonces voy a terminar con el modelo Canvas y entramos al espacio de saludos, ¿vale? Para que no se nos corte. Solo la cuña para que nos hagan por favor la encuesta que ya la pusieron en el chat, entonces para recordarles, para que la puedan diligenciar, los que ya se tengan que ir de pronto o que estén allí todavía conectados, nos colaboren haciendo la encuesta. Ya Cris la puso en este momento en el chat y pues Caro ya va a continuar entonces con lo del Canvas. Cuéntanos más del modelo Canvas. Bueno, entonces pasamos a la siguiente para ahondar un poquito en el modelo Canvas. Entonces, acá es donde organizamos la información. El modelo Canvas es muy conocido en emprendimiento, ¿sí? Pero, ¿cómo se lee este modelo? Se organiza la información desde la mitad hacia la derecha y luego hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, vamos. Tenemos un producto final. ¿Qué queremos conseguir? Entonces, ¿qué era lo que queríamos conseguir a través de ese reto que acabamos de leer? ¿Qué reto queremos resolver? ¿Qué problema queremos dar solución? ¿Qué tenemos que hacer? Son esas pequeñas tareas. Vamos a describir esas pequeñas actividades que debemos realizar antes de nuestro producto final. Y aquí es donde va la parte de la conceptualización, donde el profe va asignando pequeños entregables con unas fechas bien estipuladas. Luego tenemos una difusión. ¿Cómo va a ser esa parte de comunicación de mi proyecto? ¿A través de qué medio lo voy a hacer?
tenemos unos recursos. ¿Qué personas deben implicarse en esto? Van a haber docentes, familiares, vamos a trabajar en equipo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué otros materiales son necesarios? ¿Qué herramientas TIC? Y aquí vamos a hacer una cuñita súper importante de diseño de clase, profes. Y es, antes de ustedes presentar un Maker, dos cosas. Tener el objetivo claro y saber qué herramientas son las que van a utilizar antes de su clase para que le den las instrucciones claras al estudiante de que descargue, si tiene que descargar una aplicación o si tiene que aprender, por ejemplo, va a ser a través del foro. Entonces, asegurarse de que el estudiante sabe cómo ingresa al foro, cómo participa en él. Luego, agrupamiento. Vamos a trabajar en equipos, vamos a trabajar de manera individual, cómo hacer la selección de esos equipos, competencias claves, qué competencias se van a desarrollar en cada una de las áreas que están involucradas en nuestro proyecto. ¿Cuáles son esos estándares? Y aquí estamos garantizando que sí trabajamos ese diseño curricular. Tenemos un método de evaluación. ¿Cómo va a ser la transferencia de los contenidos? ¿Cómo vamos a recopilar las evidencias? ¿A través de qué estrategias vamos a hacer ese proceso de retroalimentación a nuestros estudiantes? ¿Sí? Y finalmente, tenemos una etapa de reflexión donde el estudiante dice qué aprendió superando el reto, cuáles fueron sus mayores dificultades. Recuerden que hemos mencionado que el corazón de la metodología es el aprendizaje significativo. Y noten ustedes que, digamos, en nuestro material no hay taller 1, taller 2, taller 3. Si hay preguntas, hay pausas para que el estudiante verifique que está teniendo un real proceso de aprendizaje cada vez que le pregunta qué estás aprendiendo, cómo le estás aprendiendo, ¿sí? Seguimos, Cris, con la siguiente, por favor. Y ahora sí, aprovechemos para saludar a nuestros profes. Sí, ya vamos terminando. De hecho, ya vamos terminando y lo que yo quería también era leer esta respuesta que nos mandan. Mónica dice, esta no es una pregunta, es una respuesta a la pregunta de inclusión. El Maker permite que cada estudiante utilice sus habilidades y fortalezas para crear y comunicar dentro de sus posibilidades. Y se puede utilizar técnicas del método Singapur, empezar por concreto, pasar a lo pictórico, por último a lo abstracto. Es más fácil para muchos de los chicos con necesidades especiales empezar por la construcción Maker. Excelente, muchas gracias por tu contribución. Les pido que vamos llenando la encuestica para que no se nos olvide. Es muy importante para nosotros para poder hacer ese proceso de mejora de estas sesiones webinar. Y ya para terminar, pues decirles que tenemos un catálogo Maker dentro de nuestros productos Santillana. Entonces, recuerden los profes de 1I, de compartir. Vamos igual a enviarles este material para que lo tengan a la mano. La siguiente diapositiva ya es una de Frequently Asked Questions o preguntas más frecuentes y las preguntas son las siguientes. Esto hicimos una lista porque la mayoría de profes nos dicen, bueno, ¿qué pasa si no tengo todos los materiales? ¿Tú qué responderías, Caro? Pues si un profe te dice, recuerden súper sencillo, Felipe. Recuerde que dijimos que los makers son adaptables, que son flexibles, que vamos a tener un contacto previo para reconocer el contexto en el que están nuestros estudiantes, ¿sí? Vamos a tratar de adaptarlo a las necesidades o a los recursos que tenemos a la mano. Hablamos de las 3R también, entonces allí implica todo esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer, Felipe, si los makers, tengo que hacer todos los makers que dice el libro? No, eso es una de las respuestas más importantes, porque los profes a veces dicen como, ay, no, es que el Maker de esta vez no me gusta porque es un nanógrafo, es un nanómetro, es algo así. No, a mí yo realmente no hago eso, prefiero dar mis temas, pero ¿por qué no nos damos la oportunidad de hacer algo que desarrolle competencias con otras asignaturas? Lo reemplazamos, lo ajustamos, lo transformamos, pero lo ideal es que el chico tenga la experiencia del paso a paso, del prototipo, de la reflexión posterior, ¿cierto? Siguiente pregunta, ¿cómo evitar que los papás hagan todo? Creo que ya la habíamos contestado, pero es importante también tocarla de nuevo. Es que no hago makers porque es que los papás siempre terminan haciéndoles todo. ¿Tú qué dices, Caro? No. Acá recuerden que esta es la oportunidad que los papás también sean agentes activos en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Si bien sabemos que cuando estamos en la escuela los papás van a entregas de notas y demás, ahorita están en la casa y esta es la oportunidad de que puedan ser unos personajes activos en ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, si lo que queremos es que nuestros estudiantes realicen la actividad de manera individual, lo que debemos hacer es entregar instrucciones muy claras y concisas, para que el estudiante pueda ejecutar de manera excelente, de manera eficaz, la tarea que le fue encomendada. ¿Cómo promuevo la colaboración en línea, Felipe, entre estudiantes?
Sí, no, dentro de la presentación, recuerden que dijimos que es importante que la colaboración no solamente ocurra en el momento de hacer el prototipo, sino durante o posteriormente en la reflexión. Hacemos unos grupos de trabajo, que los niños digan, bueno, ¿cuál es el maker que vamos a presentar? Si están trabajando por grupos, entonces cada niño tiene que hacer un maker, a quién le quedó mejor, por qué a uno sí le salió, por qué al otro no le salió. Espacios de reflexión que potencien ese aprendizaje que están llevando a cabo y cómo colaborar con mi colega para hacer el trabajo transversal. Caro, ¿tú cómo colaborarías si tú fueras la profe de inglés y quieres hacer cultura maker, pero resulta que los profes de ciencias ni sociales ni español se le miden? ¿Tienes alguna propuesta o cómo haces? O a veces lo que dicen es, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Si suena súper interesante la propuesta, súper chévere, activa, los estudiantes participan, pero ¿a qué horas? Si estamos súper ocupados, ¿a qué hora nos vamos a reunir? Pues ahorita la posibilidad de reunirnos son muchas, ¿sí? Si bien no podemos salir de nuestras casas, hay maneras interactivas de reunirse tan simples como, por ejemplo, una fácil, a quien lo puede manejar, fácil como, por ejemplo, alojar un documento en un Drive o puede utilizar otras herramientas como un tablero interactivo donde todos van aportando, ya que a través de los makers lo que se hace es crear una comunidad educativa. Es una comunidad donde todos proponen, donde todos argumentamos, pero todos podemos participar de manera activa. Correcto. Bueno, pues entonces ya vamos haciendo el cierre. Les comentamos algo muy importante y en la siguiente diapositiva es algo curioso, pero muchos de los que nos están viendo en este momento tal vez no están, no tienen como más información o quisieran acceder a más información, ¿cierto? Entonces nosotros, el mensaje que tenemos es contacten a sus coaches, pregúntenles por temas como los que estamos listando allí. El tema número 1, si ustedes quieren saber cómo hacer evaluación formativa para Maker, porque pues lo que decimos es verdad, no es simplemente hacer el prototipo y evalúe el que quedó más bonito, ¿cierto? Es como el proceso, entonces la evaluación formativa. Si ustedes quieren con sus coaches también que haya una formación sobre desarrollo maker a largo periodo, etapa de comunicación como evidencia de aprendizaje, o si quieren de pronto ver un poquito más del modelo Canvas que Caro ya nos presentaba, transversalización, planeación, cómo se puede adaptar un maker a las diferentes necesidades curriculares, entre otros temas que pues vi el chat lleno de preguntas, pero me disculpo, no tenemos todo el tiempo para cubrirlas, quisiéramos realmente poder dar solución a todas y cada una de ellas. Yo sé que muchas de las preguntas que leímos en el chat, pues yo que hice ahorita el scanning, muchas de las preguntas ya se contestaron. De pronto, si ustedes se conectaron tarde, este evento va a quedar grabado y va a quedar público para que ustedes puedan repasarlo otra vez y tengan las respuestas a esas preguntas. Pero si tienen más preguntas, no duden en contactar a sus coaches, que nosotros estamos precisamente para esto, para ayudarlos en sus formaciones, no solamente en las sesiones de webinar, sino uno a uno con los colegios, cada colegio con su necesidad. Entonces, vamos a seguir trabajando por esto, darles las gracias. En la siguiente diapositiva vamos a ver de nuevo la encuesta, el link de la encuesta y el código QR si ustedes quieren acceder por el celular a hacer la encuesta. Realmente significa mucho para nosotros que evalúen la sesión. Caro. Bueno, Felipe, entonces antes de terminar, quiero saludar a mis profes de Antioquia que ya han hecho en capacitaciones la actividad de los alebrijes y pueden incluso comentar que es una actividad súper entretenida, dinámica, y si los profes se entretienen, imagínate los estudiantes. Entonces vamos a saludar a Santa María del Rosario, mis profes de Santa María del Rosario, Canadiense, la UCO, Institución Educativa El Salado de Envigado, Paula Montal, Americano Apartado, Conquistadores, Padre Manjanet, María Auxiliadora, Británico, Coredi del Peñol, Arenis del Mar, Institución Educativa Leticia Arango de Envigado, y extendemos este saludo a todos los profesores del país que estén participando y que quedaron súper entusiasmados a contactar a los coaches para profundizar un poco en la temática que tratamos el día de hoy. Entonces, también extender el agradecimiento por participar en nuestro webinar, fue súper chévere, muy interactivo, dinámico, qué chévere que participaron, gracias. Mis profes, Lo disfruté mucho. ¿Lo disfrutaste? Estuvo súper chévere. Sí, yo saludo a mis profes de Antioquia también, el eje cafetero, del Valle y pues la gente en Bogotá.
que estén cuidándose en sus casas y que aprovechen este modelo Maker, que definitivamente lo podemos explotar ahorita más que nunca, ahora que tenemos esas cargas de trabajo tan impresionantes. Yo sí, pues los felicito a todos los profes que nos están viendo aquí en Colombia y pues en otros países si nos están viendo, porque es un reto grandísimo, ¿cierto? Es un reto que no todos se le miden y que tenemos un montón de temas, poco tiempo, dificultades con tecnología, y pues el movimiento Maker puede hacer una solución o un aliciente, puede ser un aliciente para este momento. En muchos colegios he escuchado que han adoptado modelos de tener clases de alta intensidad en la mañana, baja intensidad en la tarde, dar solamente 2 clasecitas al día para que los niños no estén tan expuestos todo el tiempo en el computador, ¿cierto? Entonces, qué mejor momento que empezar a hacer los makers en este instante en donde solamente hay algunas asignaturas que están teniendo su protagonismo durante la jornada, y promover los espacios maker de manera asincrónica y sincrónica. Yo los invito también a ver en Facebook, en la página de UNOI Colombia, tenemos unos makers que vienen de UNO Internacional México. Estamos compartiendo algunos makers para secundaria y primaria y muestran cómo hacer billeteras, por ejemplo, con cinta y papel. Muestran cómo hacer estas torres de pasta. Entonces, si ustedes quieren, pueden entrar a Facebook, involucrarse un poquito más y ver los videos. Duran 3 minutos. Son videos tutoriales que uno de profesor también podría montar para sus clases, videos introductorios, y creo que sería la parte asincrónica, y ya la sincrónica, el momento de la presentación, el momento de la reflexión, de la presentación. Entonces, ustedes adaptan, pero sí los invito a que si no tienen los recursos, si de pronto nos están viendo profes que no son de Santillana o no están con Compartir o UNO Internacional, los invito a que también hagan parte de este movimiento Maker, y con lo que ustedes tienen, con sus recursos, aprovechenlos al máximo y le den a sus estudiantes un aprendizaje significativo, transversal y para la vida. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Felipe. Ahora un abrazo, que estés bien. Hasta luego todos. Gracias. Bueno, entonces agradecer a todos los colegios que nos acompañaron. Vamos a dar unos minuticos mientras terminan de responder la encuesta e invitarlos a nuestro webinar de mañana con Carlos Rosso, Evidencias de aprendizaje y evaluación formativa, qué es evaluación formativa y tips para poner en práctica. Entonces los esperamos mañana también en nuestro webinar con Carlos Rosso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Carolina, Felipe, muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Y gracias. Dejemos a los profes contestando la encuesta con un video, ¿les parece? Gracias.
A mí me emociona la revolución que estamos viviendo, porque puede ser un gran avance para nuestra sociedad. Revolución, cambio de paradigmas. Yo estoy enamorada de esta revolución, de cómo la tecnología revoluciona el aprendizaje, enamora a los niños y hace que los maestros también se enamoren poco a poco. Esto era lo que yo quería que pasara. Y los mismos colegios han logrado entender esa cultura del cambio y de la evolución. La sustancia de un internacional está en soñar, pero no solamente soñar por soñar, sino por creer que es posible. Cuando crees que algo es posible y sabes que tienes a dónde llegar, vuelas. Es así como el hombre dio el primer paso a la luna. Yo digo que uno internacional es el primer paso a ese universo de conocimiento real. A mí me emociona la revolución que estamos viviendo, porque puede ser un gran avance para nuestra sociedad. Revolución, cambio de paradigmas. Yo estoy enamorada de esta revolución, de cómo la tecnología revoluciona el aprendizaje, enamora a los niños y hace que los maestros también se enamoren poco a poco. Esto era lo que yo quería que pasara. Y los mismos colegios han logrado entender esa cultura del cambio y de la evolución. La sustancia de un internacional está en soñar, pero no solamente soñar por soñar, sino por creer que es posible. Cuando crees que algo es posible y sabes que tienes a dónde llegar, vuelas. Es así como el hombre dio el primer paso a la luna. Yo digo que uno internacional es el primer paso a ese universo de conocimiento real.